El versículo 21, dice así: la justicia por la fe. Bueno, como leímos antes, dice en anticipación, ¿no? Dice la justicia por la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Bueno, Pablo ahora está diciendo pero ahora, aparte de la ley, lo que está diciendo Pablo acá es, bueno, ahora aparte de lo que la ley decía, o sea, no es que está Pablo diciendo, no, bueno, la ley queda abrogada, los 10 mandamientos no están vigentes, no está hablando de eso. Lo que está hablando Pablo, que está diciendo, aparte de los, no sé si está bien decir la palabra ejercicio, o los rituales que los que hacían los judíos, que Dios mandaba, que no sé si el sábado, creo que el sábado que viene, Dios mediante, estoy preparando, o sea, leyendo y preparando un sermón para irme a Levítico 16. ¿Por qué he hecho esto? Porque quiero que entiendan qué sucedía antes, o sea, qué sucedía antes, qué es lo que se hacía antes, bien, y paso por paso, ir explicando lo que sucedía, qué es lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año, que era el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Lo que eso emulaba, lo que mostraba, lo que iba a hacer Cristo en la cruz. Para entender mucho tenemos que ir. El Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, no están por estar ahí. Creo que son aburridas, son historias lindas. Todo eso mostraba lo que iba a hacer Cristo en la cruz, ese cordero. Entonces, me gustaría ir el sábado que viene, o sea, por decirlo, volver un tiempo atrás y ver, para ver qué es lo que hacían ellos, ¿no? Entonces Pablo está diciendo eso, pero ahora, o sea, está diciendo eso, aparte de la ley, ¿qué está diciendo? Bueno, ahora aparte de esos rituales que va a haber, que, o sea, que todos esos rituales ya no están más, es lo que está diciendo, espero que se haya entendido. Se ha manifestado la justicia de Dios, dikaiosune, o sea, ahí la justicia de Dios, se ha manifestado, o sea, se ha mostrado, Dios muestra ahora, Dios la revela, Dios corre, o sea, el velo para poder, no es la palabra de Apocalipsis, ¿no? Ahí, o sea, pero Dios nos muestra, se manifiesta, se hace visible, sería la palabra ahí, manifestarse, se muestra, ¿no? ¿Se entiende? Manifestarse, hacerse visible, Dios se manifiesta. Ahora, la justicia de Dios, la justicia de Dios es solamente, solamente una justicia. El hombre dice, bueno, yo puedo se quiere justificar haciendo cosas, haciendo obras, pero solamente hay una justicia, la justicia que Dios pone. Yo creo que ya lo leímos en Romanos 1:17, que es un texto que me gustaría que muchos vayan con igual. ¿Y cómo podemos resumir un poco Romanos? Romanos 1:17, dice así, porque en él la justicia de Dios es revelada por fe para fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe. Habacuc 2:4 es eso. Yo leí Romanos 1:17, pero esa parte de Habacuc 2:4. Entonces, ¿quién es la justicia? Se ha manifestado la justicia de Dios. Allá en Romanos 1:17 dice que en Él, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo. En Él se manifestó la justicia. En Él está la justicia. Entonces, en Él debemos centrar la mirada. ¿Qué decía el himno cuando cantábamos? Bueno, en Él, poner los ojos. ¿Qué es tener fe? O sea, poner la fe. Lamentablemente muchos van a Hebreo 11 y creen que la fe es algo que como una alcancía que vos ponés y Dios te da cosas. Poner tu fe en Dios, dicen en las iglesias de acá, y te da algo. Es como que se fuera un cheque para cobrar. Sí, o sea, como que pones tu fe y como que hace clic, caja y Dios deposita. ¿Tuviste fe? Yo te doy. No está hablando de eso. Lee todo hebreo, muchos pastores que lean todo hebreo, no habla de la fe que yo tengo que poner fe para que Dios me dé cosas. Leen todo el hebreo, hasta el 30 y pico, ahí van a ver como muchos fueron muertos. ¿Por qué? Tenían puesta la mirada en el Mesías.
no en un banco de fe que Dios me da cosas. Lean, o sea, todo Hebreo 11, por lo menos el 11, dice, ay, la fe por el mismo, por eso, sí, pero no es para eso, para que Dios, sino que lees todo el contexto, hermenéuticamente y exegéticamente de ahí, y vas a ver, o sea, o todo Hebreo si quieres mejor, y vas a ver que habla, ¿quién? De Cristo, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a sacerdote, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a Aarón, Cristo superior a todo. Por Él y por Él se sustentan todas las cosas. Es por eso que vemos que en Él está la justicia de Dios. ¿Quién? El Señor Jesús. Le invito a ir a Gálatas 2:15-16. Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. 15 y 16. Bueno, 15 y 16. Si nosotros judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, versículo 16, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras, declarado, o quiere decir también justificado. Dios, o sea, cuando te justifica, te declara. Dios golpea el martillo y dice, inocente. No es que, o sea que, a ver si lo tenía bueno, no es que, o sea que el hombre es justo. Dios te declara justo. Yo no soy justo. No puedo ser justo porque soy pecador. Dios me declara justo por el sacrificio hecho en la cruz de Cristo. Por eso, Él poniendo la mirada en Cristo, declara inocente. Pero no porque a veces se golpea el martillo en el ojo y dice, perdón, es declarado inocente, usted no hizo esto. ¿Viste ahí en esa serie de policía que se lo declaran inocente? Se comprobó que era inocente, se hizo justicia, bien, él no era. Bueno, no es que dice, bueno, se declara inocente, no. Dice, él paga por lo que vos hiciste. Vos sos culpable, pero yo te declaro inocente por el sacrificio hecho en mis hijos, estás libre de la culpa del pecado. Pero nosotros debemos reconocer, yo me hallo culpable ante el tribunal de Dios. Y reconozco, pero sí, pero no nos olvidemos que es por Cristo que somos declarados justos. Por eso Pablo dice, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo también. Nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Clarito, creo. Quería aclarar algo, eso está fácil que entender, no somos algo por obra, ¿no? No creo que tenga que tirar más agua para que sea claro. Pero sí esto, me gustaría aclarar. Muchas personas dicen que son salvas por fe. Ojo, porque Daniel va a decir siempre una herejía, parece como que voy a decir una herejía, siempre. Yo siento que voy a decir una herejía. Pero por eso digo, si me pueden dejar hablar, para que muchos dicen, eso es algo por fe. Y creen que esa fe que ellos tienen les salva. Esto ya lo vimos una vez en una serie que llamaba, ¿te acordás? La defensa contra la justificación. O sea, ¿te acordás que vimos una serie de justificación el año pasado? Bueno, porque dice, son salvos por fe. Pero dice en Efesios 2:8, dice son salvos por medio de la fe. La fe también es algo que Dios nos da. ¿Te acordás Romanos 2:4 que vimos? Dios nos da esa fe, Él deposita esa fe para que nosotros creamos en Él. Bueno, entonces, ¿qué es? La fe en sí a mí no me salva. Dice, Pablo dijo, no, a mí lo que me salva, ojo, atento a lo que voy a decir, es cuando, ¿en quién yo centro la fe? ¿En quién estoy centrando mi fe? En aquel que centré mi fe me está salvando a mí. En la cruz de Cristo, en el sacrificio, cuando yo voy y veo, me explica lo que Él hizo, en aquel que deposito mi fe, me está salvando. Oye, yo creí, soy salvo. Yo creí, soy salvo. Y con esto que yo creí, soy salvo, creo que es mi pequeña obra que hice. Porque yo creí. Hay que tener cuidado, estas cosas son muy sutiles, pero hay mucha gente que anda caminando dentro del cristianismo creyendo que su fe lo salvó. No se fue su salvó su fe. Es que Dios te dio esa fe. Y lo voy a comprobar por Romanos también, de nuevo, libro de Romanos. Me gusta, yo creo que todos deberían saber de este libro de Romanos.
¿no? Estudiar el Evangelio de Juan y ahí pasar, creo, ya toda la vida es buena, no es provechosa. Pero fíjate, Romanos 2, 4 dice, como ofrece la riqueza de su benignidad, de su tolerancia, o sea, ese aguante, y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, ignorando la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Fíjate que Dios mismo tiene, nos ha dado la riqueza de su unidad. Entre esa riqueza, Él nos ha dado todo, ¿no? Y esa misma fe nos ha dado para que nosotros nos estemos arrepintiendo de nuestros pecados. Pero la fe no es dada a nosotros. El mismo Romanos 17 dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si nadie a mí me predica la palabra de Dios y yo no escucho el Evangelio, ¿cómo voy a tener fe? Yo tengo que tener fe porque alguien me predicó el verdadero Evangelio. Entonces tampoco esa fe me es dada. ¿Por qué me es dada? Porque por medio del Evangelio, ¿y el Evangelio quién es? Es poder de Dios. Entonces todo viene de Él. Entonces esa fe tampoco. Por eso no tener cuidado de esto que quería explicar. Dice que esto es salvo por medio de la fe. Sí, somos salvos por medio de la fe, pero esa fe es de Dios. Porque ahí tenés cuidado que no va a encontrar muchos hermanos que dicen que yo porque fui salvo por usted porque creí. Ese puede ser algo sutil. O sea, es muy como, no, te contás y está hablando cosas así superfluas como que no traen tanta importancia. Pero sí, vamos a encontrar que hay gente que dice, yo creí y soy salva. No sos salvo porque vos creíste, es por Cristo que sos salva. No olvidemos que es Cristo. No, mi fe solamente es un medio por el cual yo me apropio de eso que Dios me da. Es la mano, como decía Charles Spurgeon, que me hace que me apropie. Pero si yo no estoy vivo para levantar mi mano porque estaba muerto, no puedo. Entonces hay que tener cuidado con esto de la fe dice que me salvo. Sí, soy salvo por fe. No estoy contradiciendo, la Escritura dice que soy salvo por fe. Pero esa fe también es de Dios, que me la ha dado, para que yo pueda creer en Él. No es una obra, no es obra. Entonces seguimos. Se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Bueno. En el versículo estábamos ahí, testificado por la ley y los profetas. Bueno, la ley y los profetas. ¿Qué es esto testificada por la ley y los profetas? Por todo el libro, todo el libro, le digo toda la palabra de Dios, todo el libro, todo el canon, las escrituras, vamos a encontrar la justicia de Dios. No solo en el libro romano. El libro romano se centra en una teología, por decir sistemática, aunque no es sistemática, porque tiene varias cosas en el libro romano, ¿no? Pero en sí se muestra la justicia de Dios. Pero en todo el libro, vamos a encontrar toda la Biblia, vamos a encontrar la justicia de Dios. Lo malo es que a veces dice, la Biblia no es como la enciclopedia, una enciclopedia británica, o no es como el Google. Google se dice, ¿no? Google o hay otra cosa, Firefox, no sé cómo se dice. La gente que vos ponés decir la justicia de Dios. Teología sistemática, justicia de Dios, buscas. O buscamos, no. Las palabras de Dios tienen que estar escarbando, buscando. Y habla de todas las cosas. No se centra a veces, si busca la palabra aborto no aparece. Pero sí aparecen conceptos que hablan, no matarás, Salmo 139, desde el vientre de mi madre detenido, o sea, habla sobre que ya tiene vida. Entonces sí habla, bueno, la justicia de Dios también, no me quedé mucho por la rama, pero la justicia de Dios también está testificada. ¿Dónde? Yo no la encontré. Yo la encontré por acá en Romanos, otras cosas no, sí que habla. Dice por la ley y los profetas. No sé si voy a tener en el tiempo de hoy de irme por todos lados, pero me quería empezar por... mira, voy a hacer algo rápido y después voy a ir por varios lados. Sí, gracias. A ver si... porque no tendría tiempo, pero vamos a hablar algo sobre haciendo una entrada sobre lo que sería el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿En el Antiguo Testamento aparece esto? Sí. El sábado que viene capaz que hablar un poco de Levítico, pero voy a hablar un poco desde el principio. Cuando Adán y Eva caen,
no vamos a encontrar la justicia de Dios literalmente, como tampoco va a encontrar la Trinidad de Dios literalmente, o sea, no va a aparecer así, pero sí aparece la justicia de Dios, y la vamos a ver cómo está escondida. Si la vamos a buscar, si querés encontrar un tesoro, no va a decir, ay, encontré un tesoro, tenés que cavar y buscar. Pues lo mismo, para ir a un lugar y conocer cómo sucedió todas las cosas, ¿dónde debemos de ir? Yo no agarro el libro y digo, en el principio fue todo, no me voy a ir al Apocalipsis, creo que me debo ir a Génesis, o sea, al principio para ver cómo empezó todo. Esa es la forma, creo que algo simple, o sea, que se enseña, ¿no? Entonces voy al principio. Adán y Eva, bueno, sabemos que caen, o sea, bueno, en el orden, o sea, sabemos que, bueno, que Eva cae, bueno, no sucede. ¿Qué sucede? Ellos violan un mandamiento, ya saben todo, ¿no? Eso, bueno, ¿qué sucede? Quiero centrar ahora la ley, la justicia de Dios. Fíjate cómo al pecar ellos quedan descubiertos, ven su condición, que estaban así, o sea, ven que están desnudos. Fíjate que ellos, en vez de hacerle caso a un consejero, a escuchar la palabra de Dios, aparece tu consejero, vestido, o sea, disfrazado de serpiente, y empieza a hablar. A veces sucede cuando se están más allá de carnecedores, y empiezan a hablar ellos. Y la palabra me dice, mirá, dice el 1 Corintios 15:3, nos mala compañía echa a perder las buenas costumbres, dice. ¿Qué habla la serpiente? Entonces escuchamos, en vez de hacer caso al consejo de Dios, escuchamos lo que dice, sucedió, por eso cayó en pecado, y ¿qué pasa? Entró. Y acá vamos a ver la justicia de Dios. ¿Cómo es? Vamos a ver que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿no? Para poder ir entrando un poco, empaparnos un poco en el tema. Fíjate que Dios dice que yo estaba cubierto con unas parras así, y Dios lo cubre con una imagen. Vemos el primer sacrificio que aparece. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Un animal ellos lo cubre, tapando su desnudez, cubriendo, no quitando el pecado, cubriendo. Antiguamente se lo cubría, ¿no? Dios pasaba por alto hasta cuando llegara el sacrificio del Señor Jesucristo, que Él se iba a borrar, iba a clavar en la cruz todas nuestras deudas y todos nuestros pecados que nos condenaban. Pero momentáneamente Dios estaba pasando por alto eso, o sea, cubriendo, mirando. Por eso que muchos dicen, ¿eran salvos por fe? ¿Eran justificados? Y aunque uno crea, muchos pastores dicen que no. ¿Cómo que no? Habacuc 2:4 dice que dimos, más el justo por la fe vivirá, dice en el Antiguo Testamento. Caramba, no sé cómo. En el Antiguo Testamento encontramos o le creó al hombre, le creó a la Biblia. La Biblia dice, ya en Habacuc dice, más el justo por la fe. Los verdaderos judíos centraban la mirada en ese cordero, en el Mesías que iba a venir. No todos entendían eso, como en la iglesia tampoco todos entienden. Están sentados, pero no entienden mucho lo que se habla. Hay personas, o sea, hermanos que de verdad han nacido de nuevo, y son estos que están más adentro, pero no forman parte de la organización, o sea, del organismo viviente de Dios. Entonces ahí no entienden mucho lo que sucede. Igual también muchos eran salvos, ejerciendo la fe. En ese sacrificio, yo me llevo a ya está, bien, Abraham, sí, ahora llegamos a Abraham. Entonces eso es Adán y Eva, lo que vemos. Voy a tratar de adelantar un poco. Caín y Abel, creemos que Caín y Abel, los padres se los pasan, porque fíjate que estaban haciendo sacrificio y Dios acepta solamente un sacrificio. No se ve qué sacrificio, pero no aceptó el sacrificio de Caín, eso trajo cero. Pero parece que en un sacrificio sí se agradó a Dios en el de Abel. No aparece, muchos quieren especular, Abel estaba matando un cordero, pero no aparece. Pero vamos a seguir, porque se viene revelando de a poco. Vos lees, fíjate que no aparece que estaba haciendo un sacrificio. ¿Pero qué? ¿Aparece que Dios no acepta cualquier sacrificio? No. O sea, sí, Dios no acepta, desde Caín no lo aceptó. O sea, hay solamente un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El que vos dijiste, o sea que no lo quería dejar afuera, que me parece que está en Génesis 15. Porque iba a hablar de otro tema, pero me centré más en esto. En Génesis 15, fíjate que está la promesa. ¿Dada a quién? Abraham. Tu simiente, o sea, en la simiente, ¿no? Pero aquí la promesa, tu simiente, está diciendo en Cristo iba a venir. Pasa que en ese tiempo no estaba revelada, ¿no? Y Abraham hacía sacrificios también, ¿no? No puedo centrar mucho porque quiere seguir avanzando. En Éxodo 12, ¿te acordás? O sea, la Pascua,
¿Te acordás cuando en Éxodo 12, cuando, si me equivoco, no me acuerdo bien, pero fíjate que ellos marcan, si me acuerdo, en las puertas con corderos de la sangre, que la sangre lo iba a librar de qué? De las plagas. Recuerda que venía que venía el juicio de Dios, la ira sobre ellos que estaban ahí, ¿te acordás? Pero ¿qué los libró? O sea, eso que te marcaba, no. Eso estaba mostrando el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz, esa sangre. Y también aparece en muchos lados. En muchos lados, puede aparecer el cordero. ¿Te acordás del cordero que fue en Ramá, que fue el circuncito rojo? Eso también mostraba cuando estaba todo escondido. Eso rojo también mostraba. Cuando ellos vienen, entran a atacar. Y yo, mira, toqué todo menos es el que tiene el cordero ahí. O sea, ese rojo, el bordón, ese rojo. Todo estaba escondido ahí, no se veía. Uy, te va el libro romano y lo encuentras fácil. Pero cuando te vas allá, está todo muy escondido. Bueno, pero por eso estamos para explicarlo. Levítico 16, si Dios me da vida, lo podré explicar bien para que pueda quedar dentro de nuestro corazón qué es lo que se hacía en ese época. Vamos a ver el día de Yom Kippur, lo que se hacía una vez al año y el sumo sacerdote lo hacía. Y eso es lo que se hacía para el perdón. Él tenía que hacer una serie de cosas, el sacrificio para él, de su familia, lavarse, volver a entrar, y eran muchas cosas. Y una vez al año podía entrar, bueno, había muchas cosas, ¿no? ¿Dónde que se muestra un poco más ya, pero ya se como que viene la luz y ya se está centrando, es como el día, que viene resplandeciendo de a poco, se va haciendo y se hace un poco más. Y ya resplandece del todo, se muestra la llegada. El profeta Isaías 53, que los judíos, ¿sabés que dice que hay muchos judíos que han sacado la página de la Torá, los judíos se arrancó de Isaías 53, porque no quiere que lean Isaías 53. ¿Por qué? Porque muestran a quién, a Jesús al Mashiach, al Mesías, la venida del Señor Jesucristo. Como cordero fue llevado a matadero. ¿Como qué? Como cordero. Y ahí sí lo empieza a mostrar más claro. Todo lo que venía mostrando antes, se viene mostrando quién es el Cordero. En Juan 1.29, si no me equivoco, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí ya se termina de señalar la entrada. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Estaba todo escondido eso ahí. O sea, pero ¿aparece la justicia de Dios? Sí está la justicia de Dios. Pasa que tenemos que buscar. A veces no la buscamos o no la entendemos, pero está la palabra de Dios. Dios está ahí, siempre está dispuesto a que lo vayamos a buscar y estemos estudiando las escrituras, pero siempre está expuesta las escrituras. El mismo Apocalipsis aparece que por medio del Cordero, ¿no? El Cordero de Dios. Y bueno, podemos encontrar la justicia de Dios en toda pero sí estaba. Tengo muchísimos textos para buscar en Isaías, pero tendría, no sé. Mirá. Generalmente en Isaías es el libro que aparece más, ¿no? O sea, que muestra al Señor Jesucristo. En Isaías 9, nacimiento y reinado del Mesías. Fíjate, yo leo algunas partes, yo te voy a mostrar algunos textos porque acá en 10 minutos no me da tiempo de mostrarlo todos los textos, pero en Isaías 9 ya empecé el nacimiento y reinado del Mesías. Fíjate que en el 6 dice, pero porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y él disipado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay muchísimos textos donde Dios nos muestra, o sea, la justicia, la justicia de Dios. O sea, ¿quién es? Cuando estamos hablando de la justicia de Dios, estamos hablando, en este contexto estamos hablando del Señor Jesucristo. Por eso nos fuimos a Romanos 17 para decir quién es. En Él. O sea, en Él, quién es en Cristo. Entonces en este momento estamos hablando del Señor Jesucristo. Bueno, podemos tener mira, yo tengo Isaías 9.1, Mateo 4, donde podemos 4.16 no. Pero Isaías 49.6, Isaías 58.8, Isaías 61, me queda 7.8, y están llenos, o sea, pero lleno de textos donde habla. En Habacuc 2.4 es el texto más conocido, o sea, más del justo por la fe vivirá. Y encontramos por todos lados y por el Antiguo Testamento de que la justicia de Dios ya ha sido revelada, había sido. ¿Qué pasó con el judío? El judío creyó que habían dos Mesías. O sea, entendieron mal las escrituras, creyeron que había un Mesías sufriente
y un Mesías que iba a reinar, un Mesías que venía de José y un Mesías que venía de David. Uno para un propósito de sufrir, como Cristo, pero falta venir el que va a venir a reinar. Por eso vos le preguntás a uno y dice, no, le decís, ya vino, no, ya vino, no, ya vino, no, y están así porque ellos creen que no vino. No entendieron bien el propósito, ¿no? Mucho pasa con muchos cristianos que tampoco entienden hoy las escrituras, no entienden bien. Bueno, pero la justicia de Dios ya está sido testificada por la ley y por los profetas. Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. ¿Cumplir qué? La ley que ya está testificada. ¿De quién? De mí, decía Cristo. O sea, ¿de quién hablaba? De mí. O sea, él con todo el tiempo su ministerio fue camino a qué? Al Calvario. Fue. Su vida era siempre subir. Si vos lees todo el Evangelio, él iba camino. ¿A dónde? A la cruz. Obviamente. Él vino, eso, ¿no? Se despojó de lo que él era. Se humilló, él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos espiritualmente. Ese es el propósito, esa es la justicia de Dios en la que debemos entrar. No centrarnos en la justicia que vemos acá, que uso en este barrio, pero ¿saben qué es injusticia lo que me hacen? Injusto creo que sea que Cristo ha venido acá y pagó por mí. Yo le llamo, eso sí, para mí es no justo. ¿Cómo Él, mi Rey, hizo eso por mí? No entiendo, de verdad no entiendo. Yo ese sacrificio yo de verdad no lo entiendo. O sea, no lo entiendo y lo acepto. Pero eso sí me parece a mí justo que mi Rey haya hecho eso. Y vamos a Romanos 3:22 con el poquito tiempo que me queda para hacer una entrada y voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Dice así, pero la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Bueno, pero la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo tengo esta justicia de Dios? Es mediante la fe que deposito en Cristo. Y es por esa fe que puedo llegar a ser yo. Pero esa fe me la da ¿quién? Dios mismo me la da. Romanos 4, del 3 al 5, mirenlo rápido el texto, Romanos 4, del 3 al 5 es así. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, pero que cree en que se le queda justo al impío, su fe es contada como justicia. Si yo trabajo y se me paga, es justo porque yo trabajé. Pero si se me da, es un regalo. No tengo tiempo de replicar, ya me ha llegado a Romanos 4. Génesis 15:6, ya lo vimos, o sea, eso no. ¿Qué pasó? Abraham, ¿qué se le fue contado? ¿Por qué dice? Génesis 15:6. Creyó y le fue contado por justicia, si no me equivoco. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. ¿Quién? Abraham. Dios promete a Abraham un hijo, ¿no? Y él no entendía bien todas esas cosas, las promesas que se le habían dado, ¿no? Tengo otro texto en Gálatas 3:6. ¿Dejé otro texto más? Gálatas 3:6. Hay muchos textos que aparecen sobre Abraham, ¿no? En Gálatas 3. Abraham es el padre de la fe, ¿no? Abraham, Gálatas, me pasé antes de Efesios. Gálatas 3, versículo 6. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Le fue contado, se fue acreditado. ¿Qué encaja en eso? Por creer. El último texto es en Santiago 2:23. Santiago 2:23. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, entonces la justicia de Dios, o sea que dice, pero justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Todos, no quiero entrar acá ni arminianismo ni calvinismo, con la palabra todos. El arminianismo cree que todo para toda la salvación es universal, el calvinista cree que, o sea, por lo menos yo creo, o sea, no es básicamente yo creo que es una expiación limitada. Dios tiene elegidos. Cuando dice todo, está hablando también para los judíos, diciendo no solamente para los judíos, sino para todos, toda lengua y nación. Eso es lo que aparece en nosotros. No vamos a si has creído en Cristo y pusiste tu fe, eres uno de ellos.
de no hacerte problema, eso es para esto, para aquello, calcita. Yo creo que hay una aspiración limitada, otros que creen que no, que es universal. Entonces, que esto dice, bueno, entonces no se iría al infierno, entonces, pero vamos a entrar al calvinismo y esas cosas. Pero ese es esto, debes creer en Cristo, poner tu mirada en Cristo. Bueno, amado Padre, gracias porque la justicia de usted fue manifestada a nosotros los hombres y nos ha mostrado, gracias porque también usted podría haber venido antes y yo hubiera sido estado perdido. Si hubiera venido hace 4 o 5 años atrás, yo hubiera muerto, ya estaba en el mundo, igual que mi señora. Gracias porque se manifestó su justicia en esta casa, se mostró en esta casa, le rendimos culto y adoración. Gracias porque podemos centrar la mirada en Cristo. Le pido que no le estoy diciendo que esté bendiciendo, pues ya ha bendecido, sino que usted derrame su amor para que siga creciendo acá. Le pido por las almas que están acá en este barrio, que sean salvadas de la ira que está por venir, que su justa ira contra el pecado. El hombre violó sus mandamientos, atenta contra su santidad continuamente y levanta el puño contra usted. Y usted va a bajar el martillo y va a declarar culpable. Por eso le pido, por favor, y le ruego que traiga a muchos a la cruz de Cristo. Le pido por el pastor mío, por todos los hermanos que están, Charlie y todo Elías y todos en otra iglesia bautista de Cristo que están acá en la misma carta. Gracias. En nombre del Señor Jesucristo decimos amén.